Bien, ahora sí. Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar el tema de hoy. Hoy tocamos continuidad y vamos a hacer, en base a lo que vimos y a lo que vamos a ver ahora, un análisis de función, ¿sí? En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir el concepto de continuidad. En realidad, a nosotros no nos interesa si una función es continua. En realidad, lo que nos interesa saber eh, son las discontinuidades. Cuando una función es discontinua, ¿sí? Notar que una función es discontinua y, por supuesto, definir cuál es el tipo de discontinuidad, porque eso significa bastante. La primera pregunta es, ¿qué condición tendría que tener yo para que una función sea discontinua de alguna manera? Hay que pensarlo un poquito. Y la otra pregunta es, ¿la función puede existir en un punto y ser discontinua a la vez? Esa es otra pregunta. Lo vamos a ver ahora. Primero que nada, entonces vamos a definir continuidad. Entonces vamos a decir que una función es continua ¿a dónde? En un punto. Está bien, primero en un punto, después veamos en un intervalo. Pero arrancamos con un punto. Una función es continua en un punto cuando se verifica que existe la función, existe el límite y además el límite es igual a la función. Y recuerden que cuando yo digo existe el límite, ¿qué quiero decir? Eso es una pregunta para ustedes. ¿Qué quiere decir que existe el límite? Que Existe además de por ser un izquierda y por número, derecha el límite. bien, perfecto. Eso significa que existe el límite. Que además de ser un número, ¿sí? Que los límites laterales sean iguales. Perfecto. Muy bien. Bien. Espérense un cachito que se me puso loco el... Ahí está. Bien. Bueno, ¿cuáles son los tipos de discontinuidad? Los tipos de discontinuidad son evitable o no evitable por un lado. Dentro de los no evitables tenemos de primera especie y de segunda especie. Dentro de primera especie tenemos salto finito, salto infinito. ¿Por qué esta clasificación? Porque me gusta. ¿La van a encontrar en los libros? Y capaz que sí, pero a mí me gusta así. ¿Estamos? Ahora, lo que tenemos que notar en virtud de esto, de las discontinuidades, es lo siguiente. Los límites laterales son los protagonistas que a partir de la diferencia en valor absoluta entre ellos, o bien la existencia o no de ellos, definen el tipo de discontinuidad. Fíjense, vamos a pararnos acá. Si la diferencia en valor absoluto entre los límites laterales es igual a cero, entonces la discontinuidad es evitable. ¿Qué quiere decir? Que los límites laterales son iguales, ¿sí o no? Sí, profe. Esto es prácticamente evidente, ¿sí? Entonces, si la diferencia en valor absoluto entre los límites laterales da cero, quiere decir que los límites laterales son iguales, entonces la discontinuidad es evitable. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo puedo redefinir la función, guarda con esto, porque esta palabra redefinir la función la vamos a usar en el examen, de alguna manera, pero la vamos a usar. Yo tengo una función discontinua, ¿sí? Pero resulta ser que en un punto la función es evitable. ¿Cómo la transformo en continua? La redefino y digo igual a f de x. Ya está, pero en x igual a, donde la función no pertenece al dominio, donde la función no tiene dominio en a, pero tengo una discontinuidad evitable, entonces digo que para x igual a, entonces f a qué es igual, a que sería igual. Espere, profe, no escuché un segundo. ¿Qué pasó? Bien, supongamos que yo tengo una discontinuidad evitable, ¿sí? Una discontinuidad evitable. ¿Qué quiere decir? Que los límites laterales son iguales, es decir, que existe el límite. Entonces, yo puedo
romper esa discontinuidad, salvar esa discontinuidad, redefiniendo la función. Yo digo y igual a f de x, hace lo que quiera, pero en x igual a, el valor de la función, ¿cuál va a ser? A ver, ¿a ¿No va quién a se le ser A ocurre? también? ¿Cómo? No, no, no. ¿No? A es el valor de x. A está en x. No, ni idea entonces. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Va a ser el valor del límite? Claro, más vale el valor del límite. Si yo sé que si x se acerca a por izquierda y por derecha, exactamente convergiendo a un solo lugar, chao, listo. No, la función no está definida en ese punto, a mí que me importa. Agarro, la redefino, le clavo el valor del límite y se acabó. ¿Se entiende? Para eso sirve el límite. Ahora, si eso pasa únicamente cuando la función es evitable, cuando el límite, cuando la discontinuidad es evitable. Si no, no. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense ahora. Vamos a. Por eso, la primera clasificación es evitable o no evitable. ¿Cuándo es evitable? Límites laterales iguales, diferencia igual a cero. Chao. Ahora, fíjense que acá yo ya tengo otra diferencia en valor absoluto que me pueden dar dos cosas, una constante o infinito. Si los límites laterales son finitos pero distintos, significa que la diferencia en valor absoluto entre ellos me va a dar un número finito, una constante, pero distinta de cero. Eso significa que la discontinuidad es de salto finito. Ahora vamos a ver ejemplos gráficos, ¿sí? Ahora, si yo tengo la existencia de los límites laterales, pero por lo menos uno es infinito, entonces la diferencia en valor absoluto es infinito. Por eso se llama primera especie y salto infinito. Y después, si a mí me falta un límite lateral, chao, ya la discontinuidad de segunda especie, no me importa nada el resto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los límites laterales son los protagonistas de la definición de los tipos de discontinuidad, tanto existan o no, o cuál es el resultado de su diferencia en valor absoluto, que hay tres alternativas, o es cero, o es una constante, o es infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, párense en esta clasificación. ¿Por qué? Porque es bastante sencilla. Existencia o no, y cuánto da la diferencia en valor absoluto entre los límites laterales. ¿Sí? Entonces, en función de cada uno de estos escenarios, ustedes tienen un tipo de discontinuidad. Acá, por ejemplo. Fíjense, discontinuidad evitable. Yo tengo una función que está totalmente definida por mí, sin importarme nada. Digo que la función va a ser x cuadrado, acá, si x es menor a 2. O sea, de acá hasta acá, la función es x cuadrado. Ahora, la función es 4 si x es mayor que 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense que acá la función está definida en 2 según esta definición. No, No. Perfecto. No, no está definida. Entonces, fíjense que la función en primer lugar no está definida en a igual a 2. Pregunta, ¿a dónde tiende la función cuando la variable independiente tiende a 2 por la izquierda? Cuatro. Más fuerte. A4. A 4. Perfecto. ¿Y a cuánto tiende la función cuando la variable independiente tiende a 2 por la derecha? A4 también. A 4. Listo. Entonces los límites laterales son iguales, pongo un punto vacío acá. ¿De acuerdo? Con lo cual digo 4, x mayor a 2. X cuadrado si x menor a 2. Y para a igual a 2,
la redefino en f de a igual a 4, que hay un error. Ojo que acá debería decir 4, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Tengo que corregir eso urgente. Ah, Profe, elimina unidad 3. profe, Mira vos, recién me doy cuenta. Sí, cuando usted dice que la redefine, ¿está haciendo una nueva función? sí, correcto. Sí, Bien, claro, por porque no es supuesto. como lo que decía la otra clase, una expresión equivalente, es una nueva No, no, función. no, no. A ver, está Bien, muy buena la inquietud. Muy buena la inquietud. ¿Por qué? Porque yo en la otra clase lo que estaba diciendo era que yo hago una transformación algebraica de la función original, llegando a una expresión equivalente con el único objetivo de levantar una indeterminación. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, Bien. ¿Y ahora qué hago? Y ahora lo que hago es aprovechar este tipo de discontinuidad para redefinir la función y darle un valor a la función acá. ¿Está bien? ¿Y ese valor cuál es? 4, que es el que está mal acá. Acá debería decir f de a igual a 4. Ojo, ¿eh? Esto está mal. ¿Sí? Entonces, la idea mía acá, por supuesto, no es lo mismo esta función que la función redefinida. Porque la función redefinida que tiene y tiene un punto más. ¿Estamos de acuerdo? Y de paso empieza a ser continua. ¿Sí? sí, ¿De acuerdo? Bien, sí, perfecto. Obviamente, ¿cómo yo redefiniría la función? Acá pondría un igual y ya está, o acá pondría un igual y ya está. Pero ¿qué pasa? Acá se podría hacer así, pero hay otras funciones donde no lo podés hacer así. ¿Estamos? Todo va a depender de la función, del tipo de discontinuidad y de las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos acá. Fíjense, la función está definida en a igual a 2. Lean bien todas esas cosas. Yo tengo 1 si x es mayor o igual a 2, o sea, de acá para acá. Y después, x cuadrado si x es mayor a 2, o sea, de acá hasta acá. Bien, pregunta. ¿Cuánto vale la función en x igual a 2? Solamente marco luz. Ah, bueno, ya entran a responder. A ver, respondan todo, cataratita, vamos. Vamos, respondan. Respondan el chat, usen los deditos. Uno, ahí está, muy bien. Ok, uno, muy bien. Ahora pregunto, ¿la función está definida, digamos, qué pasa cuando la variable independiente tiende a 2 por la derecha? ¿Cuál es el valor del límite? 1, perfecto. ¿Y qué pasa con la función cuando la variable independiente tiende a 2 pero por la izquierda? Sería 4. Muy bien, el 4, ¿ok? Fíjense esta cuestión. ¿La función está determinada en x igual a 2, sí o no? Oh, sí, Sí, vale 1. Sí, vale 1. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Los límites laterales son finitos, pero no son iguales. Eso quiere decir que hay un salto finito. O sea, esto es un salto. Ahora la pregunta es, ¿puede estar definida la función? Sí, puede estar definida. ¿Puede estar no definida? También, porque yo excluyo el 2, acá yo le saco el igual, y en 2 no va a haber nada. ¿Sí? Todo va a depender del tipo de función. ¿Se entendió esta parte? Esto es un salto finito. Límites laterales, finitos pero distintos. ¿Puede estar definida la función o no puede estar definida la función? ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué pasa acá? Fíjense, ¿cuál es el límite de la función cuando la variable independiente tiende a 0 por la izquierda? 0. Bien, ¿cuánto vale la función en x igual a 0?
Cero. Cero, cero. tal cual. O sea, ¿el punto está determinado? Sí. ¿Cero pertenece al dominio? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando la variable independiente tiende a cero por la derecha? La función, ¿qué pasa con la función? Se va al infinito. Bien. Chao, entonces hay un salto infinito. Hay un salto infinito. Uno de los límites laterales es infinito. Y vos me vas a preguntar, che, ¿es asintótico? Y depende. Porque yo, ¿dónde veo comportamiento asintótico? Ahí Marco Luciano dice en cero. Sí, en cero, pero ¿dónde? Guarda, porque no es cero Cuando solamente. tiende, cuando tiende por derecha al cero. Claro, es por la parte derecha, porque por izquierda no tenés así, se clavó en cero, vale cero la función ahí. El problema es a la derecha. Entonces, ustedes sepan identificar estas cosas. ¿Yo puedo tener un comportamiento asintótico? Sí. Ahora, ¿cuándo hay un comportamiento asintótico puro, que yo le digo puro? Cuando la asíntota, ¿sí? Cuando hay comportamiento asintótico, por izquierda y por derecha a ese punto, y a la izquierda y a la derecha de ese punto la función tiende a infinito. Positivo o negativo no me importa. Eso ya es otra cuestión filosófica. Porque puede ser así, o puede ser así. ¿Está? Pero es asíntota. En cambio acá, ustedes me preguntan, che, ¿hay asíntota en serio? Y sí, pero depende. A la izquierda no, a la derecha sí. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Bien. Sí. Y ahora, fíjense que tenemos esta función, donde pregunto, ¿cuánto vale la función en i igual a 1? Ya sé que los numeritos no se ven, pero se pueden adivinar los números. Cero, muy bien. ¿Cuánto vale la función en -1 y en -2? Muy bien, cero, perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el límite de esa función cuando la variable independiente tiende a 1 por la derecha? Cero, muy bien. ¿Y por la izquierda? Esa es la parte que me interesa mucho. No existe. No existe, claro, no existe. Fíjense que la función tiene esta gráfica y tiene esta gráfica. ¿Qué quiere decir? Que de acá para allá no hay nada. La variable independiente no forma parte del dominio, acá si no hay gráfica. Y acá en este intervalo, abierto, claro está, tampoco va a haber función, estos números no pertenecen al dominio. Con lo cual, si yo tengo un intervalo de no dominio acá y otro intervalo infinito de no dominio acá, significa que a la izquierda de este punto no tengo límite. ¿De dónde saco yo un entorno reducido con un delta a partir de ese punto a la izquierda? No puedo. ¿Se dan cuenta? No puedo tomar límite izquierdo ahí. No hay límite. De la misma manera, acá no tengo límite derecho. ¿Cómo me voy a acercar a este punto de derecha, de derecha a izquierda si no tengo límite acá? No puedo darme un entorno reducido. ¿Se dan cuenta? No hay. Y lo mismo pasa acá. No me puedo acercar a este punto por la izquierda. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tengo límite. En este caso, la discontinuidad es de segunda especie. ¿Por qué? Porque me falta un límite lateral. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es una álgebra de discontinuidad donde simplemente se dice que si yo tengo funciones continuas, entonces una constante por una función continua me va a devolver una función continua. Una suma de funciones continuas me va a dar
una función continua. Una multiplicación entre funciones continuas me va a dar una función continua. Una división entre una función continua y otra función continua, siempre y cuando la función continua del denominador sea distinta de cero, me va a dar otra función continua. Si yo compongo una función continua con otra función continua, me va a dar como resultado una función continua. ¿Estamos? Esto básicamente lo que quiere decir el álgebra de las discontinuidades. Después hay cuatro teoremitas. Hay cuatro teoremitas que los vamos a ver, no vamos a demostrar nada, pero es necesario que se tengan en cuenta porque simplemente afirman cosas. Simplemente afirman cosas. No te dice dónde, pero te dice que está. ¿Estamos? ¿Sí? Uno de esos es el teorema de la función acotada. El teorema de la función acotada lo que te dice es básicamente esto. Si yo tengo una función continua en el intervalo AB, ¿sí? Y el límite para cuando la variable independiente tiende al extremo inferior por la derecha es igual a la función valuada en el extremo inferior, ¿eso qué quiere decir? Que el extremo inferior pertenece al intervalo o no. ¿Pertenece al dominio o no? Sí, bien, perfecto. Por otro lado, tengo B, que es el extremo superior, entonces digo el límite para cuando la variable independiente tiende a B por la izquierda es igual a f de B, un valor cualquiera. Es decir, el extremo superior pertenece al dominio. Sí, Bien, perfecto. Bueno, si ocurre eso, entonces la función está acotada. Así de simple. ¿Cuál es la cota de la función? ¿Cuáles son las cotas? ¿Cuáles son los topes, digamos, de la función? A y B. No, A y B no. A y B son los extremos inferiores y superiores. Y son asociados a la variable independiente. Cuando yo digo de cota de la función, me refiero a la variable dependiente. Y ahí Marco Luciano lo responde. F de A y F de B. Es decir, este valor que está acá y este valor que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es acotación. ¿Estamos? Bien. Después está este teoremita que dice lo siguiente. Si yo tengo una función continua en AB, ¿dónde se verifica que la función valuada en A es mayor a cero, la función valuada en B es menor a cero, y tengo la función valuada en un punto intermedio y la función valuada en ese punto intermedio vale cero, el teorema dice, bueno, entonces tengo raíces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice. Si yo tengo un valor mayor a cero y otro valor menor a cero, entre A y B va a haber algún punto tal que la función va a valer cero, siempre y cuando la función sea continua. ¿Ok? Después, sí, los teoremas los tomo, sí, pero los tomo. ¿Cómo tomo este tipo de teoremas? Generalmente, los teoremas de continuidad no tomo los enunciados, ¿sí? Generalmente yo les voy a dar el grafiquito solo y ustedes me tienen que decir qué afirma el teorema nada más. No me interesa, no me interesa que me muestren todo esto, que me escriban todo esto. Yo les voy a dar esto
les voy a dar este gráfico y ustedes me tienen que decir qué afirman los teoremas o alguna aplicación sencilla. La idea es que hayan entendido que hay 4 teoremas que afirman 4 cosas distintas, siempre y cuando la función sea continua. Por ejemplo, tenemos este, ¿sí? Yo tengo una función continua en el intervalo b, ¿sí? Donde tengo que A es el extremo inferior, B el extremo superior, y tengo valores de X que van pivoteando entre A y B. Si se verifica que yo tengo un punto acá, donde tengo este valor, un punto acá donde tengo este valor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un máximo y un mínimo. ¿Dónde están? No sé, no me importa. Pero están, ¿sí? Se dice que la función tiene valores extremos absolutos, que no tienen nada que ver con el extremo inferior y el extremo superior. Yo la palabra extremo la uso al lado de la palabra valor. Cuando yo hablo de valor extremo, estoy hablando de la función. ¿Sí? Bien. Sí, Raúl, se reconocen a ojo los teoremas. Está tal cual. Tal cual. Bien. Y acá, este teorema, ¿qué es lo que dice? Yo tengo A, tengo B, tengo C. B mayor que C, C mayor que A. Para el cual tengo la función valuada en A, la función valuada en C, la función valuada en B. La función valuada en A es mayor a la función valuada en B y el valor de la función en C está comprendido entre la función valuada en A y la función valuada en B. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tengo un punto intermedio. ¿Está? Que tengo un valor intermedio. ¿Sí? Bien. Eso es lo que dicen los teoremas. Entonces, esta clase se ha dividido en 3 partes. Parte 1, todo lo que tiene que ver con continuidad y discontinuidad sobre todo. Parte 2, Express, el tema de los teoremas. Y ahora lo que vamos a hacer es un estudio completo de esta función. ¿Estamos? Esta función es una función que puede ir en el parcial. Un cociente de polinomio de grado 3. ¿Estamos? Bien. Nosotros habíamos dicho que íbamos a estudiar el dominio, los cortes, asíntotas, discontinuidad, signos, gráfica, paridad e imagen. Bien, la función es esta. ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir extrayendo conceptos y a medida de que vamos extrayendo conceptos, vamos dibujando esos conceptos en la parte donde vamos a hacer la gráfica de la función. Es una recomendación que yo doy, ¿por qué? Porque generalmente ustedes empiezan a anotar todo y cuando llega la hora de graficar, escriben cualquier cosa, ponen cuestiones incoherentes. ¿Qué es una incoherencia? Que yo diga que en un sector de la función, por ejemplo, no es negativo y me ponen un valor con signo negativo. Eso es incoherente. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? De esta manera. Primero, análisis de dominio. Lo primero que me tengo que preguntar es qué función tengo ahí. A ver, ¿qué función tengo? División de polinomios. Muy bien, pero la palabra mágica que define a la función Asintótica. que tengo, ¿cuál es? No tanto racional, porque vamos a hablar de la parte... Asintótica. No, no, pará. No, nada. No, pará. Ya te comiste la Una frutilla división de del postre polinomios. ni entraste a la fiesta todavía. No, para un poco. No, 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 no. Vos dijiste división de polinomios, pero la palabra entre división de polinomios, ¿sí? Elegí una, Cociente. claro, cociente. Esa es la Mm. palabra.
¿sí? La función principal es un cociente. Isaías dice racional u homográfica. Racional sí, homográfica no. ¿Por qué homográfica no? Y esto es importante que esté claro. Una función homográfica es un cociente de polinomio de grado 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo acá tengo un cociente de polinomio de grado 3. ¿Sí? Esa es la diferencia. Homográfico es x menos a sobre x más a o menos b, no me importa. Pero polinomio de grado 1. Si no, no es homográfico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la palabra mágica es división. Muy bien. Estamos hablando de dominio. Cuando hablamos de dominio, hablamos de qué? De restricciones. Muy bien. ¿Cuál es la restricción de la división? El 0. Ahí está. La división no puede dividirse en cero. No existe la división por cero. Muy bien. ¿Qué tengo en el denominador? ¿Qué tengo en el denominador? Una función cúbica. Un polinomio. Tal cual, sí, una función cúbica. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que salir a buscar para excluir esos valores del dominio? El valor que Bien, hace esa Josecito. función. Bien, las raíces de la función que toma el rol de denominador. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles eran esas raíces? 0, 1 y menos 1. ¿Estamos? 0, 1 y menos 1. No me pregunten por qué 0, 1 y menos 1, porque no estamos en el curso de ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes se las arreglan para sacar la raíz. Bien, pero está claro que si el polinomio es x cubo menos x, las raíces son menos 1, 0 y 1. Por lo tanto, el dominio de la función es todos los valores menos el 0, el 1 y el menos 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Por lo tanto, vamos indicando en el gráfico que 0, 1 y menos 1 no pertenecen al dominio. Y a partir de este momento, ¿qué son de la función? Valores excluidos del dominio. Sí, por supuesto. Pero además, Raíces. Discontinuidad. mm, van a hacer una discontinuidad, seguro que sí. Pero antes de ser discontinuidad, ¿qué pueden ser? Ahí Genaro dijo indeterminaciones. No. Tiene que ver con las indeterminaciones, porque yo con las indeterminaciones, si la levanto y si es que hay, voy a definir si Pueden ser las tengo posibles, algo. pueden ser las posibles asíntotas. Posible. Sí, señor, correcto. Son posibles asíntotas verticales. ¿Y por qué digo posibles asíntotas verticales? Porque si el límite me da infinito, ahí van a ser asíntotas verticales. Ahora, si yo tomo límite para alguno de esos puntos de no dominio y ese resultado me da un número, es decir, tengo límite, mijo, ya no son asíntotas verticales. ¿Se entiende? Pero a partir de la identificación de objetos de no dominio, tengo posibles asíntotas verticales. ¿Cuándo lo voy a comprobar? Cuando le clave el límite. ¿Y cómo voy a determinar si son o no son? De acuerdo al resultado que me da el límite. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya vimos el dominio. Ahora vamos a los cortes. ¿Sí? Vamos a los cortes. Cortes con el eje de abscisas. Es decir, corte con el eje X. ¿Qué eran los cortes con el eje X? Cuando la función valía 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, vuelvo a analizar la función y digo, che, tengo un cociente de polinomios. Un cociente. ¿Cuándo se anula?
Yo no estoy diciendo división por cero. Yo estoy preguntando, si yo tengo un cociente del tipo A dividido B, ¿cuándo el cociente A dividido B es igual a cero? B no puede valer cero. Cuando A es igual a Cuando 0. Claro, cuando A cuando es I igual es a cero. cero, no queda otra alternativa. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Agarro el polinomio del numerador y lo igualo a cero. Es decir, ¿qué hago? De nuevo, Busca la raíz. busco las raíces del numerador. Muy bien. Las raíces del numerador son -3, 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de esos tres valores, ¿los tres pueden ser raíces de la función? ¿Puedo evaluar la función en -3, 0 y 1, los tres valores? No, porque habíamos No, dicho que porque no no, 0 y pertenecen 1 al no. dominio. Bien, ¿quiénes son los que no pertenecen al dominio de esos tres valores? 0 y 1. Bien, 0 correcto. y 1. Entonces, claro, entonces yo digo, está bien, está bien, está bien, está bien. Las raíces del numerador son 0, 1 y -3. Pero para un poco. 0 y 1 no pertenecen al dominio. O sea, los saco. No los puedo tomar como raíz de la función. Entonces, la raíz de la función es -3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bien, entonces -3 sí es raíz de la función. Entonces, ¿qué hago? Lo voy dibujando acá. Y esto los dejo pendiente a ver qué hay. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Sí. Corte con el eje Y. ¿Qué quería decir el corte con el eje Y? Que X tiene que valer 0. Ahora, antes de hacer eso, vuelvo a ver el dominio. ¿0 pertenece al dominio? No. No. Entonces no tengo corte con el eje Y. ¿De acuerdo? No tengo cortes con el eje Y. ¿Por qué? Porque el 0 no pertenece al dominio. Bien. Asíntota horizontal. Ahora vamos a las verticales, pero primero hagamos la asíntota horizontal. A ver, la clase pasada habíamos dicho, ¿qué era una asíntota horizontal? Era una recta paralela al eje de abscisas que me indica el valor de la función al que tiende cuando la variable independiente tiende a valores muy grandes. Entonces, por definición de asíntota horizontal, tengo que tomar límite para cuando la variable independiente tiende a infinito de la función. Bien, y eso me da 1. ¿Por qué me da 1? ¿Lo vimos lo que se pasa? La división del coeficiente de X al cubo. Exactamente. Por regla teórica de Delfina, no es práctica, es teórica. Es teórica la regla. Si yo tengo cociente de polinomios de igual grado y la variable independiente tenga infinito, entonces el límite es igual a ¿qué cosa? A la división entre los coeficientes de los términos de mayor grado. ¿Estamos? Bien. Entonces, la asíntota horizontal está en I igual a 1. Fíjense que a medida que voy agarrando los conceptos, yo lo voy dibujando en el gráfico. Bien, asíntota vertical. Fíjense que si yo ahora tomo los valores de no dominio, es decir, -1, 0 y 1, empiezo con el -1 y digo, bueno, tomo límite para cuando x tiende a -1 y resulta ser que el resultado directamente me da infinito. ¿Está? Háganla, hagan la operación de paso al límite ahí y fíjense que el resultado directo es infinito. ¿Sí? Menos Google, chequenlo ustedes. ¿Sí? Bien, entonces, si x tiende a -1, entonces el resultado es
infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, perfecto. Entonces, en -1 hay asíntota vertical, porque el límite me dio infinito. Muy bien. Ahora, fíjense que para cuando x tiende a 0 o a 1, en primer lugar, cuando hagan la operación de paso al límite, les va a dar una indeterminación. ¿Y por qué les va a dar una indeterminación? Porque 0 y 1 son raíces tanto del numerador como del denominador. Entonces, la operación del paso al límite, ¿cuánto les va a dar? 0 sobre 0. ¿Ok? Ah, Le va a dar 0 sobre 0. Como les va a dar 0 sobre 0, es una indeterminación. ¿Qué hacen? Factorizan tanto el numerador como el denominador, que ya lo tienen factorizado porque ya calcularon las raíces antes. Entonces, transforman Sí. esta expresión Ah, en x más 3, x menos 1, x. La de abajo la transforman en ¿qué? En x, x menos 1, x más 1. Y van a ver que van a poder simplificar esos factores. Por lo tanto, vuelven a tomar límite y se van a dar cuenta que ante la expresión original, el valor les va a dar ¿cuánto? 3 y 2. Claro, les va a dar 3 y 2 respectivamente. Cuando la variable independiente tiende a 0 después de levantar la indeterminación, el valor les va a dar 3. Cuando x tiende a 1, después de levantar la indeterminación, el valor les va a dar 2. ¿Qué significa eso? Que hay punto vacío en x igual a 0 y en x igual a 1, con coordenadas 0, 3, 1, 2 respectivamente. ¿Estamos? Entonces ahí van a tener puntos vacíos. 0 y 1 pertenecen al dominio, no. Ahora, cuando yo tomo límite, me da valores, me dan valores. Por lo tanto, no es asíntota vertical. Tengo un punto vacío. Y ahora sí pregunto, las discontinuidades. ¿Qué discontinuidad tengo acá? ¿Y qué discontinuidad tengo acá? ¿Lo vimos recién? Si acá tengo valor de límite y asumo que los límites son iguales, entonces esta discontinuidad, ¿cómo es? Evitable. Bien, es evitable. ¿Y esta discontinuidad cómo va a ser? No evitable de... Ya está. No evitable asintótica, si quieren llamarla, o no evitable de salto infinito. Me da lo mismo. ¿Está? Lo que sí es no evitable. Bien, vamos dibujando lo que vamos descubriendo. Si alguien me preguntó algo, bien, muy bien. Y ahí están, por supuesto, las discontinuidades. Acá, ay, qué hermoso. Ahí está. Bien. Yo no entiendo por qué el PowerPoint siempre me hace esto. Bueno, segundito. Posible. Bueno, esperemos que no jodan más. Bueno, el tema de los signos.
¿Quién levantó la mano? Bien. Ahora tenemos que analizar los signos. El análisis de signos, en realidad, ahí dice que sirve para ver por dónde pasa la función, en realidad no sirve para ver por dónde no pasa la función. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos y descubrimos sectores donde hay función, entonces gráficamente nos permite sombrear la parte de la función donde no hay función. Ahora lo vamos a ver bien. Para hacer el análisis de signo, lo primero que hay que hacer son intervalos. Esos intervalos se construyen desde menos infinito hacia más infinito, pasando por todo lo que afecta al eje de abscisas, es decir, los cortes con el eje X y los puntos de no dominio. ¿Estamos? Entonces, fíjense, de la función, nosotros habíamos dicho que tenemos de ese tipo de puntos que dije yo, tenemos 4. Es decir, el corte con el eje X y los puntos que no pertenecen al dominio. Es decir, -3, -1, 0 y 1. Con lo cual, vamos a construir 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Del menos infinito al -3, del -3 al -1, del 1 al 0, del 0 al 1 y del 1 al infinito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál es el criterio? O sea, partimos de nuevo, tenemos que construir intervalos, ¿sí? Para hacer el análisis de signos. El criterio de la construcción de los intervalos depende de la cantidad de puntos que afecten al eje X. Es decir, los cortes con el eje X y los valores de no dominio. ¿Ok? Eso por un lado. ¿Y cómo lo vamos a construir a los intervalos? Del menos infinito al más infinito, pasando por todos y cada uno de ese tipo de puntos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sin intervalo no puedo analizar signos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué hago yo con esos intervalos? Bueno, de nuevo, ¿qué tipo de función tengo? Una división de polinomios. Perfecto. Entonces, yo voy a tener, según la función que tenga, voy a construir filas. ¿Está? O sea, las columnas que son los intervalos descubiertos. Y las filas que son, y va a depender de la función. Si tengo un coseno, un coseno. Si tengo una función homográfica, y tengo un numerador y un denominador. Si tengo un cociente de senos y cosenos, y tendré eso. ¿Está bien? Si tengo un producto, factor 1 y factor 2. ¿Y por qué eso? Porque lo que tengo que analizar es el signo de la función en cada uno de los intervalos. Tengo dos alternativas de hacerlo. Evaluar la función en valores intermedios o gráficamente. Yo en este caso, al ser un cociente de polinomios, prefiero hacerlo gráficamente. ¿Por qué? Y porque ya lo tengo. Si yo tengo un polinomio y ya calculé las raíces como 2 veces, entonces yo puedo graficarlo fácilmente. Recuerden esto simplemente. Si yo tengo un polinomio de grado impar, de grado 3, ¿cuántas raíces voy a tener? 3 raíces. 3. Que se repitan o no son dos mangos aparte, pero voy a tener 3. Bien. Y si yo grafico un polinomio de grado 3, tengo dos alternativas. Viene la colita de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿De quién depende que la cola de la derecha vaya hacia arriba? El numerador, No, no porque estoy hablando de cada polinomio por separado.
Fíjate que yo acá estoy graficando el polinomio numerador y acá grafico el polinomio denominador. ¿Por qué, por qué la colita de la derecha de ambos polinomios van hacia arriba? Por Por el el signo signo de la de variable, X. ¿Por el signo de cuál? Sí, de la de mayor orden. bien, ahí está, claro. Es por el signo del término de mayor grado. ¿Está bien? Si el signo, si acá fuera menos x cubo, vendría de arriba a abajo, hace esto y va para abajo. ¿Sí? Entonces, muy importante saber graficar las funciones. ¿Sí? Recuerden que acá hemos visto ya algunas funciones elementales. ¿Para qué sirve conocer las funciones elementales? Casualmente por esto. Entonces, sabiendo graficar los polinomios, nos ahorramos todo el trabajo. Vos imagínate que acá tenés 9 columnas. ¿Vas a hacer 9 valoraciones del cociente de polinomio? No, demoras 1 hora y media de hacer eso. Te va a volver loco. ¿Está? En cambio, si vos la graficas bien a la función, ya está. ¿Por qué ya está? Fíjense. Acá vamos a poner el signo del numerador. Acá vamos a poner el signo del denominador en cada uno de estos intervalos y después acá menos por menos más por menos menos, más por más, menos por menos más por más. Y acá vamos a poner el signo de la función en cada uno de estos intervalos. ¿Sí? Ahora, para poner el signo acá, 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 acá y acá, tengo que observar la función. Entonces, la pregunta es, entre menos infinito y menos 3, la función numerador, ¿qué signo tiene? Me fijo acá. ¿Qué signo tiene? Negativo. Es negativo. Entre menos 3 y 0, la función numerador, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Entonces pongo el más acá y pongo el más acá porque es entre menos 3 y 0. Después, entre 0 y 1, la función esta, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo, negativo. Y después del 1 se va al... Más infinito. Ahí está, pero es Positivo. bien, perfecto. Muy bien. Ahora, la función denominador hasta el menos 1, ¿qué signo tiene? Negativa. Negativo. O sea que acá y acá va a ser negativo. Después, entre 0, entre menos 1 y 0, ¿qué signo tiene la función denominador? Positiva. Positivo, lo pongo acá. Entre 0 y 1 es negativa, la pongo acá. Y después del 1 es positivo, lo pongo acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, hacer el análisis de signo depende de dos cosas fundamentales. Haber construido bien los intervalos y haber hecho un análisis de la función tal que me permita, con funciones elementales, en este caso, que es un cociente de polinomio de grado 3, ¿sí? Depende haber identificado bien el signo de cada una de las funciones. Me van a preguntar, che, pero no puedo valorar la función en un valor intermedio. Claro que sí, pero eso depende, si me conviene o no me conviene. ¿Está bien? Yo acá, ¿cuántas valoraciones tú tendría que haber hecho? 5. Bueno, pero voy a demorar más tiempo a agarrar la función, valorarla 5 veces que haber hecho esto, que es más rápido. El tema gráfico es mucho más rápido. ¿Estamos? Y ni hablar si tengo más intervalos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a volver acá. Yo tengo entre menos infinito y menos 3, la función es, ¿cómo es la función? Positiva. ¿Qué quiere decir?
que no es negativa. Después, entre menos 3 y 1, la función es negativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No es positiva. Y finalmente, entre menos 1 e infinito, la función es positiva. ¿Qué quiere decir? Que no es negativa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Con esto, yo ya puedo